Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby. El día de hoy, como ya les había mencionado en el video anterior, les estaré hablando de 5 películas buenísimas que si aún no han visto, que están esperando. Y bueno, ahora me doy de cuenta que la mayoría de estas películas les romperé el corazón y por eso lo siento, no me di de cuenta. Aunque no les voy a negar que están buenísimas. Algunas de ellas me impactaron ya fuese por el twist o enseñanza que ustedes mismos entenderán si han visto alguna de ellas. Y bueno, comenzando con el quinto lugar de la lista, tenemos la película de The Mummy. Y esta película es una trilogía, pero olvidemos que hubo una tercera parte porque en mi opinión esta historia se debió quedar hasta la segunda parte. But anyway, lo que hace esta película de especial y romántica son los personajes principales. Ambos actores hicieron un tremendo trabajo que ni se puede negar la química que hicieron estos dos. La historia se centra en Ivy, una bibliotecaria especialista en la cultura y lenguaje antiguo Egipto, o mejor dicho, egipcio, a la cual su hermano Jonathan le pide su ayuda con un objeto que le había robado a alguien. Y pues el objeto resulta ser una llave que contiene un mapa para llegar a una parte de Egipto donde se encuentra un libro muy importante y por supuesto un tesoro. El director de la biblioteca destruye el mapa para que el libro no fuera encontrado, pero Ivy y su hermano estaban muy decididos. So buscan al dueño de la llave, el cual estaba a punto de ser ejecutado, y O'Connor, quien vendría siendo esta persona, le asegura a Ivy que se sabe el camino de memoria y que si lo ayudaba a liberarlo, él personalmente la llevaría al lugar. Y con esto, Ivy lo ayuda, dando paso a muchas aventuras, romance y crecimiento de los personajes cuando están compartiendo sus historias y van aprendiendo del uno del otro. Y a pesar de que sea una película de acción y aventura, se las recomiendo por el elenco y su buena historia. Ya pasando al cuarto lugar, está la película de Me Before You. Y este filme sí que me hizo hacer cucharitas porque por una parte la entendía a ella, pero por otro también lo entendía a él. Y bueno, el drama de esta historia es bien intensa, ya que trata de un tema delicado acerca de tomarse la vida. Y pues la historia se centra en un joven aventurero de familia adinerada, con un buen porvenir, pero tras un trágico accidente su vida cambia por completo cuando queda paralizado del cuello para abajo. Y pues con la ayuda de una chica llega a entender lo valioso que es compartir aquellos momentos importantes con los seres que te aman, y pues que en algunos momentos de la vida tenemos que actuar de forma egoísta para ser feliz y estar en paz con nuestras propias decisiones. Y esta película es fuerte pero bien emotiva, que despierta otras perspectivas. Y bueno, eso está a decisión de cada persona. En la tercera posición tenemos la película de Time Traveling Wife, y esta película trata sobre un niño que pierde a su madre en un trágico accidente que por el shock viaja en el tiempo sin tener control, creando un loophole y pues entre el pasado, presente y quizás futuro, siendo esto un reto y una ventaja en su relación. Y la encuentro bien chula, aunque te deja triste. Me acuerdo que cuando la vi por primera vez, la vi con mi mamá y ambas lloramos. Y mi papá y mi hermano nos preguntaron qué nos pasaba y nosotros la película. La verdad que fue bien buena y guarda un momento especial. Y bueno, ocupando el segundo lugar se encuentra el filme A Walk to Remember, y esta película la vi muchísimas veces antes de aprenderme el título de lo buena que estaba. Y si tenían DirecTV como en aquellos tiempos, pues esta era una de las películas que les encantaba repetir. Y pues trata de un joven que no era malo, pero actuaba rebelde y se mete en problemas cuando sus amigos incitan a otro joven a brincar al lago para formar parte, entre comillas, del grupo, pero al caer al agua se golpea. Los otros salen corriendo, pero el protagonista lo rescata antes de huir.
Y pues aún así es atrapado y tiene que cumplir horas comunitarias haciendo estas ayudas. Es que conoce a la hija del pastor, la cual lo ayuda con sus clases a cambio de que no se enamore de ella en el proceso. Y esta película es tan linda, desde el drama hasta el elenco, obviamente, y tiene una hermosa enseñanza sobre la vida y la juventud. Es una película que se la recomendaría a los jóvenes adolescentes, porque a pesar de que sea viejita, esta película es bien hermosa. Y bueno, pasando al primer lugar, tenemos la película de The Valentine's Day, que aunque ya pasó el día, era una de las películas que quería incluir en la lista porque es bien buena y encuentro que está underrated. Este filme se centra en diferentes historias que hasta un punto están conectadas, mostrándonos diferentes etapas de amores, románticas, divertidas y tristes del amor y cómo cada uno de ellos lidia con este día en especial, aunque hayan algunos que no quieran darle importancia a este día. Esta película cuenta con un gran elenco desde Queen Latifah hasta Julia Roberts, entre otros que les van a encantar. Y es una película que es para todas las edades. Y bueno, espero que les haya gustado este listado de películas. Si ustedes han visto alguna de ellas, me lo pueden comentar con un emoji de película. Si desean que haga un listado de animes románticos, también me lo pueden dejar saber en los comentarios. No se olviden de darle un me gusta si les gustó este video. También estoy disponible para comisiones. Y si me quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página por Ko-fi. Que sigan disfrutando de este video, que tengan un hermoso día y hasta la próxima.